en primer lugar, tanto yo como todo el equipo de COAC queremos agradecer a todos los que nos acompañáis hoy en esta sesión titulada SBTI Flag en la práctica, las FAQ clave. Mi nombre es Berta Gibert, soy Sales and Marketing Assistant en ECOAC y hoy tendré el placer de moderar esta sesión. Antes de nada, me gustaría presentar a mi compañera, Sofía Montoro. Ella es consultora senior en cambio climático y sostenibilidad en ECOAC, donde lidera el equipo de investigación y desarrollo en España. Ella cuenta con una sólida trayectoria en el cálculo de emisiones de carbono y en el desarrollo de estrategias de descarbonización para los sectores FLAC. Sofía se ha convertido dentro del equipo en un referente técnico en múltiples áreas temáticas. Su profundo conocimiento abarca temas cruciales como remociones, carbono orgánico del suelo y compromiso de cero deforestación, que mayoritariamente vamos a ver a lo largo de esta sesión de hoy. Antes de nada, me gustaría revisar todos juntos la agenda para la sesión de hoy. Empezaremos por comprender el marco y la relevancia de los proyectos FLAG, para luego continuar con una explicación de cómo calcular y reportar estas emisiones generadas en los proyectos FLAG. Después, profundizaremos, perdonad, en las metodologías para medir y reportar las remociones. Y finalmente hablaremos sobre el compromiso de cero deforestación. Para terminar, mencionar que vamos a dedicar unos últimos minutos para todas aquellas preguntas que han ido surgiendo durante la sesión de hoy. Me gustaría recalcar que, con el fin de que la presentación sea lo más dinámica posible, hemos diseñado esta sesión como un diálogo entre Sofía, que es nuestra ponente experta, y yo. Y finalmente, recordaros que la presentación estará grabada y que se enviará una vez terminada a todos los participantes en la mayor brevedad posible. También recordaros que estáis todos en mute. Si tenéis alguna pregunta, por favor, utilizad el botón de Q&A que nosotros iremos viendo y trataremos de responder todo aquello que haya ido surgiendo al final de la sesión. Antes de empezar con lo que es la sesión de hoy, sí que me gustaría dedicar un minuto a presentarnos y hablar un poco sobre qué es ECOACT. ECOACT es una consultora climática con más de 18 años de experiencia en servicios claves como el establecimiento de objetivos basados en la ciencia, análisis de riesgos climáticos, estrategia de compensación. Y también mencionar que ECOACT ayuda a las empresas a integrar también objetivos FLAG dentro de sus estrategias de descarbonización. Fundada en Francia en 2006, la empresa hoy en día se extiende en 3 continentes, con oficinas en Europa, Norteamérica y África, y cuenta con un equipo de más de 300 expertos internacionales. Vale, pues ahora sí que empezamos. Como he mencionado anteriormente, este primer punto de contexto, lo que buscamos es que entendáis todos los conceptos básicos, la relevancia de FLAG y cómo las empresas pueden empezar a trabajar en ello. Así que, si te parece, Sofía, a lo mejor podemos empezar por responder y entender a qué nos referimos cuando hablamos de emisiones FLAG. Sí, perfecto. Gracias, Berta. Sí, esto al final son preguntas que recibimos pues muy recurrentemente de parte de nuestros clientes, también pues, casos de estudio de la SBTI. Y en primer lugar, queríamos empezar definiendo un poco lo que es FLAG, ¿no? FLAG hace referencia a las emisiones relacionadas con la silvicultura, la tierra y la agricultura.
Pero ¿qué es realmente FLAG? Pues en contraposición a las emisiones con las que todos estamos más familiarizados para un cálculo de huella de carbono, que son las emisiones antropogénicas, que son las emisiones al final generadas por las actividades humanas, de origen fundamentalmente fósil, como pueden ser pues, el consumo de combustibles, las fugas de gases refrigerantes, las emisiones de proceso. Las emisiones FLAG fundamentalmente harían referencia a todas las emisiones biogénicas. ¿Y qué son las emisiones biogénicas? Son aquellas originadas en organismos vivos o procesos biológicos que al final no provienen de fuentes fósiles ni de material fosilizado. A lo largo de esta presentación hablaremos de ello, pero algunos ejemplos serían, por ejemplo, la aplicación de fertilizantes, la fermentación entérica, cambios de uso del suelo, etc. Perfecto. Muchas gracias por esta breve introducción. Pero entonces, ahora que entendemos lo que son las emisiones FLAG, ¿podrías explicarnos por qué es tan importante trabajar en la reducción de estas emisiones? Sí, al final las emisiones FLAG son, digamos, un mundo inexplorado en el sentido de que, en primer lugar, suponen un cuarto de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, un 25%, y son inexploradas en el sentido de que hasta ahora, digamos, pues muchas empresas no han tenido en cuenta estas emisiones en el cálculo de sus inventarios. Como estaba comentando en las definiciones, solo se tenían en cuenta las emisiones fósiles y esto es un gap muy grande, como podéis ver, porque son emisiones muy materiales a nivel mundial. Además, se espera un crecimiento de la agricultura a 2050, un aumento del 50% de la actividad agrícola, lo que va a suponer pues que aumenten considerablemente a su vez, ¿no? Entonces, hace falta que las empresas tomen acción y empiecen a gestionar también de manera adecuada estas emisiones y no solo las emisiones fósiles. De ahí que surgiera el proyecto de la SBTi FLAG, que al final pretende ofrecer a las empresas trayectorias de descarbonización basadas en la ciencia, de manera que las empresas tengan más claro qué tasas de reducción deben seguir año a año, tanto a corto como a largo plazo, para poder llegar a ser cero neto en 2050. Vale, entiendo la importancia, pero ¿podríamos concretar un poquito más el valor que aporta establecer estos objetivos? Por supuesto. Sí, al final un tema muy importante, aparte de que al final el estar estableciéndote objetivos con la SBTi te permite alinearte con los principales marcos internacionales de descarbonización y al final tener objetivos basados en el último consenso científico. Digamos que son objetivos adaptados a estos sectores, ¿no? Porque como muchos de vosotros sabréis, para alcanzar el cero neto al final se requiere una descarbonización de toda la huella de carbono hasta de un 90%, ¿no? En cambio, digamos que para la ruta de descarbonización FLAG que propone la SBTi, se debe de llegar a un objetivo mucho más realista, que es un 72% de las emisiones para alcanzar el cero neto, ¿no? Entonces esto digamos que es algo puntero porque la SBTi digamos que ha pensado en estas compañías y la dificultad para descarbonizarse y por tanto digamos que ha hecho un ajuste en la manera de plantear el cero neto. Luego también tiene en cuenta el uso de las remociones, porque es verdad que al final estas emisiones tienen que ver con terrenos de explotación, lo que ocurre en terrenos agrícolas, ¿no? Entonces, digamos que hay un potencial muy grande, no solo de medidas de eficiencia energética o de sustitución de productos más sostenibles, menos sostenibles por otros más sostenibles, sino también la utilización de las remociones o captura de carbono. Al final vamos a hablar de remociones porque es el término oficial utilizado por la ISO. Pero bueno, cuando hablo de remociones me refiero a eliminaciones de carbono o captura de carbono biogénica, pues tiene un gran potencial, ¿no? Y efectivamente, por primera vez se reconoce este valor y que las empresas pueden hacer uso de estas remociones para tenerlo en cuenta de cara a reducir sus emisiones. Y como todo, al final el establecerse objetivos permite también tener cada vez una mayor precisión en tu huella de carbono, porque lo ideal es que al final trabajes a nivel proveedor y esto al final para tú poder monitorizar tus emisiones de una manera más clara y precisa debes trabajar en esa granularidad de la huella. Y ya por último, algo también muy novedoso de FLAG es que abarca más digamos, parámetros ambientales que van más allá del carbono, ¿no?
que es, por ejemplo, el compromiso de cero deforestación, que hablaremos de ello. También permite a las empresas e incentiva a las empresas trabajar esa trazabilidad en toda su cadena de suministro, que también es beneficioso en otros ámbitos también del medio ambiente, y luego también monitorizar pues, otros indicadores del uso de la tierra. Vale, muchísimas gracias por esta respuesta. Creo que ha sido muy detallada y la verdad es que una vez ahora entendido como la importancia y el valor de establecer estos objetivos, creo que todos tenemos un contexto mucho más claro. Pero sí que me pregunto si esto lo deben hacer todas las empresas o sí que afecta a algunas y a otras no. Podríamos ahora pasar a hablar sobre, qué empresas deben establecer, estos objetivos. Sí, por supuesto, al final esto es el punto de partida para analizar si realmente tienes la capacidad o la posibilidad de establecerte pues estos objetivos para tus emisiones FLAG. En primer lugar es determinar si tienes emisiones FLAG, ¿no? Entonces, para ello, digamos que hemos definido a nivel ECOAC tres grandes grupos. Están las empresas obligadas a contabilizar sus emisiones FLAG y a establecerse objetivos FLAG, ¿vale? Estos serían todas las empresas pertenecientes a los productos forestales y de papel, a la producción de alimentos, tanto de fuente agrícola como animal, al procesamiento de alimentos y bebidas, a la venta minorista de alimentos y productos básicos y al tabaco. Entonces, estas empresas obligatoriamente, si quieren establecerse un objetivo basado en la ciencia, tienen que establecerse un objetivo FLAG de manera separada. Luego estaría el segundo gran grupo de empresas que abarca aquellas empresas con emisiones FLAG significativas con potencial de establecerse objetivos FLAG. ¿Esto qué significa? Que estas empresas previamente tendrán que hacer un ejercicio de materialidad de sus emisiones FLAG. La SBTi ha definido un umbral que es del 20% para determinar si te aplica o no la guía FLAG. También es verdad que digamos que no está escrito en piedra en el sentido de que si una empresa textil valora que sus emisiones de FLAG son inferiores al 20%, aún así tendría la opción de trabajarlas estableciendo objetivos FLAG y una ruta de descarbonización separada para estas emisiones. Pero bueno, digamos que la obligatoriedad lo marca este umbral. Y luego, ya por último, estaría otro grupo de empresas, esto sería un poco lo que llamamos el cajón desastre, que son aquellas empresas que a priori pues puedes determinar, oye, pues no tiene, digamos, en su cadena de valor quizás ningún producto así muy material que pueda estar involucrado con la extracción de materias primas, ¿no? Pero es cierto que aquí ponemos, por ejemplo, el ejemplo del sector de telecomunicaciones, que al final este sector demanda pues, gran cantidad de minerales y los minerales, dependiendo de dónde hayan sido suministrados y de cuál sea su origen, van a tener un alto impacto en los cambios de uso de suelo. Entonces, también recomendamos que para estas empresas que quizás determinen que pueda ser importante pues, un análisis previo para evaluar la materialidad, pues también pues ejecuten este análisis de aplicabilidad para ver hasta qué punto pues tendrían que separar sus inventarios y trabajar las emisiones de manera separada. Muchas gracias por la explicación de estos 3 grupos y sobre todo por el umbral tan interesante del 20%. Ahora que hemos visto y comprendido quién debería establecer y quién, no, podríamos, ver, no sé si hay alguna guía, que puedan utilizar las empresas que quieran establecer estos objetivos. Sí, por supuesto, y de hecho esta es, digamos, la clave, ¿no? de todo este proyecto, porque digamos que tenemos por un lado la guía SBTi Flag, que ya hemos mencionado anteriormente a lo largo de la presentación, que básicamente lo que da a las compañías son unas directrices de cómo marcarse objetivos. Pero al final esta guía hace referencia y se apoya en la guía de cálculo del Land Sector and Removals del GHG Protocol. Esta guía al final es la que realmente da las metodologías para el cálculo de esas emisiones FLAG. Entonces, realmente aquí lo novedoso es que salió una primera versión de esta guía en septiembre de 2022 y ahora tenemos la versión borrador.
pero la próxima versión esperada, que ya será la definitiva, donde el JJ Protocol se pronunciará finalmente sobre los distintos ámbitos que había dejado abiertos a consulta pública, a partir del año que viene. De aquí el hecho de la importancia de hacer este webinar hoy, pues para alertaros un poco de que hay que ir preparando los inventarios y empezar a trabajar para que no nos pille el toro. Y bueno, al final esto también es muy novedoso porque el GG Protocol hasta ahora pues, no se había pronunciado con el cálculo de las emisiones FLAC y por tanto muchas empresas que verificaban su huella en base al GG Protocol pues no estaban incluyendo estas emisiones cuando sí que eran muy materiales, ¿no? para las empresas. Así que bueno, va a ser un antes y un después, claramente. Quedaremos entonces estaremos todos esperando, la llegada de esta última versión definitiva durante los primeros meses de 2025 entonces. Y ahora sí que me gustaría preguntarte si podrías, exponer un poco cuál es el timeline, para estas empresas, que quieren establecer los objetivos, según esta guía que comentamos, de la SBTi. Sí, efectivamente, a todas las empresas que les aplica FLAC, al final, digamos que habría tres casuísticas a valorar y cada uno os podéis identificar con la que sea de vuestro caso. En primer lugar, el hecho de que os estéis estableciendo objetivos FLAG por primera vez. Entonces, si queréis hacerlo, podéis hacerlo ya, no tenéis que esperar a la última versión final del GG Protocol y lo haríais en base a la versión preliminar del GG Protocol, la que salió en 2022. Y esto, digamos que ya obligatoriamente tenéis que establecer objetivos FLAG, no podéis, digamos, como no ha salido la versión del GG Protocol final, solo estableceros objetivos normales, porque ya esto no está permitido. Luego estaría el segundo caso, que es de aquellas empresas que quizás pues, hace 5 años establecieron un objetivo basado en la ciencia normal, un objetivo net cero, y a los 5 años tiene que darse una revisión. Entonces, si pasas ese plazo, al final tienes que llevar a cabo una actualización. Y esa actualización tiene que hacerse en base a esta guía FLAG, ¿vale? O sea, tendrías que establecer, separar tus inventarios y establecerte objetivos FLAG de manera separada y también usarías la versión preliminar del GG Protocol. Y por último, estarían, que estas serán, digamos, las más afectadas por esta nueva publicación de la versión final, son las empresas con objetivos SBTs normales validados, que quizás no han llegado a ese periodo de revisión de 5 años, que de manera recomendada, pues desde 2023 se les dijo que podían establecerse objetivos FLAG. Pero hay muchas que todavía no lo han hecho, porque como es recomendado y no obligatorio, pues no ha pasado nada. Pero digamos que es muy importante quedarse con las fechas, ¿no? Como se prevé que va a salir esta guía a principios del año que viene, al final esto supone que las empresas tengan, según la SBTi, obligatoriamente que establecerse estos objetivos actualizados a finales de 2026, porque te da un plazo de 6 meses para la actualización. Si no, tus objetivos que ya han sido validados desaparecerán de la web y digamos que es una penalización que hace la SBTi, te quita digamos de los compromisos que has hecho previamente. Entonces es muy importante que las empresas se vayan preparando, sobre todo las de este último caso. Muchos os preguntaréis, ¿qué pasa si yo pues, me he establecido SBTs FLAG? Recientemente tendría que actualizar mis objetivos en base a la última versión del GT Protocol. No necesariamente, puedes esperarte hasta un plazo máximo de 5 años para actualizarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí pues podéis consultarnos luego posteriormente, pero bueno, podemos ver caso a caso. También nosotros estamos muy al pie del cañón en lo que es el análisis del GT Protocol, nos conocemos muy bien el borrador, podremos ver un poco las diferencias en cuanto salga la versión final y determinar un poco la importancia de actualizar esos objetivos, ¿no? Y bueno, ver tiempos obligatorios. Muchas gracias, Sofía, por esta aclaración. Ahora que tenemos claro el contexto, eh, creemos que es importantísimo y superfundamental, comprender, cómo calcular y reportar, estas emisiones FLAG.
Pero me gustaría, antes de todo, hacerte una pregunta, Sofía, y es que, ¿qué sucede si una empresa no dispone de la información necesaria, para hacer eso? ¿Cómo Sí. puede una empresa calcular las emisiones si no cuenta con toda esta información? Esto al final es la casuística normal de todas las empresas. Normalmente es difícil empezar por un nivel de madurez de datos eh, alto, ¿no? Entonces, lo normal cuando por primera vez te enfrentas a una huella de carbono es no disponer de nada de información y por tanto tendrías que acudir a promedios de la industria, benchmarks, para poder determinar pues, esos impactos a un mayor alto nivel, ¿no? Entonces, luego la idea sería de los puntos calientes de impacto que localices, pues trabajar una mayor granularidad del dato e incluso llegar pues, al dato de proveedor idealmente, ¿no? Entonces, al final, digamos que lo que es el cálculo de las emisiones FLAG se basa principalmente en lo que es un análisis de ciclo de vida, ¿no? Por ejemplo, aquí os hemos puesto la visualización de las fases del ciclo de vida de una camiseta de algodón, ¿vale? Entonces, realmente aquí, en este caso concreto, lo que importa, ¿no? O, de cara pues, a analizar y a calcular las emisiones FLAG es analizar toda la fase de materias primas, que es de donde viene pues, la extracción del algodón, donde se ha cultivado, etcétera. Entonces aquí habría una serie de actividades que habría que analizar y determinar un poco qué incluir o no dentro del inventario FLAG. Esto sería la primera aproximación al cálculo. Es cierto que hay muchas bases de datos que no permiten pues, un mayor desglose, entonces pues, de aquí viene un poco el expertise de un consultor que te permitirá pues, valorar qué fases o qué actividades incluir dentro de esta fase de extracción de materias primas, como puede ser por ejemplo, los consumos energéticos de maquinaria o de combustibles agrícolas, pues al final estos consumos propiamente no se atienen a la definición FLAG que mencionaba anteriormente sobre que son fundamentalmente emisiones biogénicas, pero es verdad que la SBTi tiene una serie de acepciones y excepciones por las cuales te permite opcionalmente incluir ciertas actividades agrícolas dentro de tu inventario FLAG. Luego, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver un poco el impacto de lo que es el algodón, como de manera más visual, de esta camiseta de algodón en concreto. Y luego podríamos ver, tras el análisis de COACT, el tratado que se hace del análisis de ese detalle de las actividades, ver un poco cuál sería el resultado. A efectos absolutos no habría una variación, realmente lo que buscamos es una separación del inventario, saber asignar las emisiones, por un lado a la parte FLAG y por otro a la parte Energy and Industry, que es la parte fósil, ¿no? Perfecto. Y justo ahora que hablábamos un poco de este análisis de ciclo de vida de una camiseta de algodón, me preguntaba si tendrías alguna recomendación, por ejemplo, que para dar a una empresa dentro de la industria textil interesada en establecer estos objetivos. Sí, bueno, pues al final aquí, como veíamos, este grande grupo de la aplicabilidad de emisiones FLAG, al final son aquellas empresas con emisiones FLAG representativas que potencialmente pueden establecerse objetivos FLAG, pero que no necesariamente si no superan el umbral. Entonces, digamos, para economizar recursos y determinar si se llega a ese umbral o no, se puede hacer, digamos, un análisis mucho más alto nivel, sobre todo si al final pues tienes, por ejemplo, productos que están compuestos por gran diversidad de materias primas que al final han sido extraídas de la tierra. Entonces, digamos que la idea y un poco el enfoque que planteamos en ECOAC es hacer este análisis como mucho más simplificado, clasificando productos en categorías más amplias, identificando emisiones FLAG promedio y al final estimando la magnitud de las emisiones FLAG para determinar si supera ese umbral del 20% y finalmente tomar decisiones. Como decíamos, al final igual a la empresa, pues si nos quedamos en un 19%, le compensaría trabajar pues, en esa descarbonización de las emisiones FLAG.
Perfecto, gracias de nuevo. Y es cierto que durante la sesión ya hemos ido hablando sobre estas emisiones, pero ¿podríamos revisar cuáles son las fuentes de estas emisiones y cómo se producen? Para acabar de entender un poco em, lo que viene siendo todo el tema de emisiones FLAC. Sí, la verdad que esta pregunta es bastante importante porque muchas veces cuando hablamos de emisiones FLAC no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, son las emisiones biogénicas del suelo, vale, pero ¿qué incluye, no? Entonces aquí hemos hecho una simplificación visual para explicaros un poco más en detalle y un poco también más a nivel científico en qué consistirían estas emisiones, ¿no? En detalle. Entonces, en primer lugar estarían las emisiones por aplicación de residuos de cultivos al suelo, es decir, cuando pues, yo podo los árboles o pues dejo al final distintos pues, restos de la cosecha en el suelo, pues al final las plantas tienen un contenido de nitrógeno que por procesos de actividad biológica se descomponen y liberan óxido nitroso a la atmósfera. Luego estaría también el cultivo de arroz para todas las empresas a las que les apliquen, que al final, pues bueno, lo conocerán, ¿no? El arroz se cultiva en el agua, entonces esto genera unas condiciones anaeróbicas que acaba produciendo pues, la liberación de metano por toda la actividad microbiana. Luego también tendríamos las emisiones asociadas al encalado y la aplicación de ureofertilizantes. Urea y fertilizantes, pues al final es lo que generarían las emisiones de óxido nitroso por su composición alta en nitratos. Y luego el caso del encalado es un caso, digamos, excepcional que no atiende a lo que es la regla de que provenga de las emisiones FLAC provengan de organismos vivos, porque lógicamente la cal es un material inorgánico, pero al final, como he dicho, al final la definición FLAC es fundamentalmente de emisiones biogénicas, porque la cal suele representar muy poco en comparación con el resto de actividades que sí que tienen que ver con la actividad biológica. Luego estaría la labranza, que esto es básicamente, al final, al estar removiendo el suelo, lo que produce es que haya una mezcla bueno, de las capas más profundas con las superiores. Entonces, al estar moviendo la materia orgánica, el carbono entraría en contacto con el oxígeno y se liberaría el CO2. Luego también tendríamos la gestión del estiércol, dependiendo de cómo se trate. Si tenemos fosas sépticas, pues eso al final también es caldo de cultivo para las bacterias que están en condiciones anaerobias para liberar metano. Luego también, pues al final el estiércol tiene un alto contenido de nitrógeno, que también por la actividad microbiológica libera óxido nitroso. Luego también estarían las emisiones entéricas, que básicamente son las emisiones por la digestión de los rumiantes, ¿vale? Fundamentalmente, que son las más materiales. Entonces, estos, digamos, se produce también por la actividad de las bacterias del sistema digestivo que están digiriendo los alimentos. Luego, la quema de biomasa, para FLAC solo estaríamos incluyendo las emisiones asociadas a la combustión de óxido nitroso y de metano. Y por último, los cambios de uso en el suelo, que hablaremos un poco más tarde de ello en más detalle, pero bueno, básicamente esto hace referencia pues a pues pasar de un uso de suelo, como puede ser un bosque, a un uso pues, pues que genera emisiones, esa transición, ¿no? Como puede ser pues, un terreno agrícola o un terreno urbano. Entonces, digamos que se generan estos tres tipos de gases por diversas casuísticas. Al final pues, se puede también combustionar la biomasa como resultado de ese cambio de uso del suelo. También el hecho de estar alterando el suelo genera pues, cambios en la composición del suelo, se descompone, entonces genera emisiones de CO2. También si estoy digamos, transformando humedales, pues también se producen condiciones anaerobias que, que liberan metano. Bueno, tampoco me quiero meter en, en temas demasiado científicos, pero es para que entendáis un poco mejor, bueno, un poco más en detalle la complejidad de entender bien esto. Sí, creo que era necesaria esta explicación porque la verdad es que es muy interesante también el comprender cómo se producen estas emisiones. Pero sí que me gustaría preguntar, porque veo aquí en la misma diapositiva, cuando hemos hablado de la quema de biomasa, que Sí, aparece el CO2 en gris. ¿Podrías sí. explicar por qué? Entiendo que es que no se contabiliza Sí, es muy como buena FLAG. pregunta, justo. Sí, sí, sí. Aquí al final, en la siguiente diapositiva, podemos visualizar que esto es una excepción del inventario FLAG, por el cual el CO2 que proviene de la quema de biomasa
no estaría incluido dentro del inventario FLAG. ¿Por qué? Porque se tendría que reportar de una manera separada a este inventario, porque se trata de CO2 biogénico. ¿Qué es CO2 biogénico? Al final es un CO2 que proviene del ciclo natural del carbono. ¿En qué sentido? Pues ese carbono que está siendo liberado por combustión anteriormente se asume que ha sido captado por la planta mediante fotosíntesis y por tanto, digamos, estas emisiones serían neutrales, entre comillas, y formarían parte de otro inventario que no se incluye en FLAG. Vale, entiendo. Y hablando de la contabilización, em, ¿cómo podríamos evitar duplicar estas emisiones? Sí, esto es una pregunta también muy recurrente entre nuestros clientes. Hay bastante confusión respecto a, bueno, pues muchas veces las emisiones FLAG se entienden, pues si tienes un terreno y se visualiza, ¿no? Pues entonces eres lógicamente el que tienes que estar gestionando y establecerte objetivos FLAG, ¿no? Porque tú eres el propietario de ese terreno. Pero también está el caso de que tú tengas terrenos de explotación ajenos de tus proveedores. Entonces, si esas emisiones, como estábamos diciendo antes, ¿no? Son muy materiales en tu inventario, esas emisiones de los proveedores, esas emisiones FLAG de los proveedores, que son precisamente pues, provenientes de esos terrenos de explotación, tú también tendrías que establecerte objetivos FLAG y esos objetivos FLAG al final los medirías en base a tu inventario de alcance 3. Entonces, en ECOAG un poco el enfoque que hacemos es ese mapeo de las explotaciones. Bueno, analizar, pongo alcance 2, como estaba diciendo, realmente no es propiamente dentro del perímetro FLAG porque es consumo de electricidad, calor o vapor, pero en el caso de que se metieran, digamos, los consumos, por ejemplo, por bombeo de irrigación, por uso de maquinaria en campo, pues todo esto al final sí que supondría, digamos, pues estaría dentro del perímetro FLAG. Y luego la casuística de la gran cantidad de las empresas es que sus emisiones FLAG recaigan sobre alcance 3, que es lo que estaba comentando. Y concretamente no el hecho de que tengan bueno, terrenos pues, de sus clientes, que puede ocurrir, por ejemplo, con las empresas de fertilizantes o terrenos alquilados, sino sobre todo en los proveedores, ¿vale? Porque es digamos, la categoría 1 de alcance 3, las emisiones de los proveedores suponen el 80-90% de las emisiones de alcance 3 de la mayor parte de las empresas. Entonces, aquí hay un gran potencial de evaluación en el sentido de ver un poco cuál es esa materialidad de tus emisiones FLAG y determinar así si te aplicaría o no calcular tus emisiones FLAG. De acuerdo. Y en línea de calcular, ¿podrías explicar cómo calcular el cambio de uso de la tierra en la cadena de suministro de una organización? Sí, aquí nos gustaría hacer hincapié porque al final también es una pregunta muy recurrente porque cuando tenemos clientes ya muy maduros que han hecho todo su análisis FLAG y han determinado, digamos, cuáles son las actividades de las que he expuesto anteriormente de mayor impacto FLAG dentro de lo que son los fertilizantes, el residuo agrícola, los cambios de uso del suelo, pues el cambio de uso del suelo, digamos que muchas veces es un impacto muy representativo. Entonces, esto, como decíamos, siempre se puede calcular primero a alto nivel utilizando promedios de la industria, globales, con un nivel de trazabilidad nulo y basado bueno, en la actividad en el sentido de que estarías teniendo en cuenta las hectáreas aproximadas, ¿no? Pero luego es cierto que la idea es que muchos clientes se encuentran con la casuística de que estas emisiones son las principales, entonces la idea es ir aumentando la trazabilidad, mejorar la calidad del dato para determinar y refinar esas emisiones y ver exactamente cuál es ese impacto real que el cliente tiene, ¿no? Entonces, aquí hemos puesto un ejemplo visual de si, pues igual puedes empezar como primer paso, determinar el origen de las materias primas, ¿no? Oye, mis productos, en concreto el trigo, viene de España. Pues nos fijamos en los mapas, el cambio de uso del suelo al final es el impacto que se produce por ese cambio que se expande en un periodo de 20 años, ¿vale? Entonces tendríamos que analizar un periodo mínimo de 20 años para ver
ese cambio y te tienes que imputar año a año esas emisiones. Hay como una asignación que se hace. Entonces, en este caso, pues podríamos ver, mira, pues si por ejemplo estás siendo abastecido de trigo, me lo invento, en Castilla y León, que parece ser que no hay tanto impacto, pues quizás tu factor de emisión relacionado con el cambio de uso del suelo es cero, ¿no? Frente a si pues estás, bueno, justo trigo en Galicia, no sé, pero bueno, me entendéis, ¿no? Que al final hay aquí un poco pues de trabajo, de trazabilidad y lo ideal ya sería pues ver exactamente pues el proveedor dónde tiene localizadas sus granjas, ¿no? Eso ya sería el mejor nivel precisamente para determinar si efectivamente tienes que trabajar sobre ese cambio de uso de suelo o no. Perfecto, muchas gracias de nuevo, Sofía. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, el cálculo y reporte de remociones. Según tengo entendido, las remociones funcionan de manera distinta a las emisiones y los requerimientos para su cálculo y reporte también son diferentes, entiendo. ¿Podrías, Sofía, por favor, explicar qué se debe tener en cuenta y cómo se calcula y reporta la remoción de carbono en estos proyectos? Sí. Esta es una pregunta muy recurrente porque cuando las empresas que, digamos, ya se enfrentan a este cálculo de los objetivos FLAG, ves que en la herramienta de la SBTI, digamos que se te marca un porcentaje al que supuestamente tienes que llegar a alcanzar de captura de carbono, ¿no? Pero aquí queremos aclararos que realmente este porcentaje es orientativo, para nada es un objetivo obligatorio. El objetivo que realmente tienes que cumplir es el objetivo Global Flag que te marca la herramienta de la SBTI, pero realmente este dato lo proporciona la SBTI un poco para exponer a las empresas el potencial que tiene el uso de la captura de carbono. ¿Por qué? Porque pues al final, como veis en este gráfico de la derecha, esta información la ofrece la SBTI en su guía y pues esto es un estudio macro que ha hecho a nivel global de todas las empresas de estos sectores y ha analizado un poco las oportunidades de mitigación de las emisiones. Como veis, casi el 40% de las oportunidades de mitigación proceden de la captura de carbono de distintos tipos. Ahora se lo explico un poco mejor. Pero como veis, bueno, al final esto no determina nada. Una empresa al final puede adoptar estrategias más orientadas a la reducción de emisiones en campo, pero es cierto que no debe olvidar que también tiene una palanca muy grande aquí para reducir sus emisiones residuales que de ninguna otra manera puede atacar, ¿no? Entonces, también comentaros que las remociones, no sé si conoceréis un poco más sobre el tema, da para otro webinar, pero las remociones prácticamente pues son de varios tipos, ¿no? Hay remociones tecnológicas, remociones de captura de carbono en producto y remociones biológicas. Entonces, las que acepta la SBTI hoy por hoy son las remociones biológicas, ¿vale? Pero la idea es que vaya expandiendo a otro tipo de tecnologías, sobre todo para las empresas a lo mejor que no son FLAG, pues que puedan utilizar estas remociones también como iniciativas de reducción. Entonces, aquí digamos, las cuatro prácticas principales que acepta la iniciativa para que puedas, digamos, medir el progreso de reducción del objetivo, son estas cuatro, que serían la restauración forestal y la mejora de la gestión forestal. Al final, estos son remociones de biomasa y lo que tiene que ver, esto es pues eso, la plantación de árboles, ¿no? Al final, pues ribereños, también la plantación de árboles por corredores de biodiversidad, todo en terrenos de explotación, ¿no? Aquí no sé, es muy importante entender que no vale que una empresa tenga un campo que no está siendo explotado y que de ahí saque las remociones para luego registrárselas a su inventario. Es súper importante conocer todas las reglas del juego para saber un poco cómo operar y qué se puede y qué no. Luego también estaría la agrosilvicultura, al final es la combinación de los campos de cultivo con los árboles, y luego la mejora del carbono orgánico del suelo, que aquí serían todas las prácticas de agricultura regenerativa, ¿no? La absorción de las emisiones por el suelo. Perfecto, gracias, Sofi. Y ahora viendo esto, se me ocurre que a lo mejor sería interesante explicar qué es lo que se debería tener en cuenta para que estas remociones calculadas sean válidas y reportables. Sí, aquí al final también hay que tener en cuenta que las remociones se tratan de una manera diferente a las emisiones
Al final esto tiene todo su sentido porque al final se contabilizarían como reducciones, ¿vale? Del inventario. Entonces, no se aceptan factores de remoción porque si no, cualquier empresa podría decir, bueno, yo aplico este factor de remoción, aparte de que está sometido a muchísima incertidumbre, yo aplico este factor de remoción a alto nivel y me reduzco todo el inventario de carbono. Y tampoco es cuestión de hacer eso, ¿no? Entonces, solo serán aceptadas las remociones en el caso de que la empresa trabaje sus datos primarios, es decir, tienes que tener datos de las granjas, bueno, en el caso de los proveedores, pues de los proveedores. Luego, el método que seguimos en ECOAG para cumplir con todos los requerimientos es la integración en modelos, ¿vale? De suelo, que tiene en cuenta varios parámetros y te permite obtener resultados en tiempo real y mucho más rápido, porque al final se puede hacer también los cálculos manuales, pero tendrías que esperarte 8 años para ver el impacto que puede tener eso en el suelo. Y luego cumplir con otros requisitos, como puede ser, por ejemplo, pues la trazabilidad, esto te lo garantiza el modelo, el hecho de que el carbono permanezca en el suelo o en la biomasa. Luego, las estimaciones de incertidumbre que también te las proporciona el modelo, depende de cuál. Y luego tienes que tener en cuenta pues, esas fugas posibles de carbono, ¿no? Que haya reversiones del carbono. Por eso es importante tener un plan de seguimiento continuo de esta captura de carbono para pues asegurarte de que el carbono está permaneciendo en la atmósfera, si no, te lo tendrás que quitar del inventario, ¿no? Como si no hubieras calculado esas emisiones, si no tienes ese plan de monitorización concreto. Entiendo. Has mencionado, las granjas y ahora me preguntaba si yo, por ejemplo, fuera una empresa agrícola, que gestiono cultivo, ¿podría yo vender créditos de carbono? Muy buena pregunta. Sí, aquí al final esto es vamos, se puede hacer perfectamente y es un tema que cada vez está más en auge en el sentido de que ahora pues, los agricultores han identificado como esta fuente de financiación de bueno, pues, llevar a cabo X acciones de reducción o remoción, entonces certifican ese proyecto en concreto y generan créditos para venderlos al mercado voluntario de carbono. ¿Qué ocurre si este granjero en concreto que está haciendo esto es mi proveedor? Pues al final hay que ver cómo se gestiona. Entonces, para ello presento este gráfico para que veáis un poco pues cómo se visualizaría una estrategia de reducción de descarbonización de una compañía que tenga emisiones FLAG y no FLAG. Toda la parte de arriba sería la estrategia de reducción como tal. Año a año se irían dando reducciones. También, si hubiera remociones, se reportarían como reducciones, al final sería lo mismo que una reducción, entonces irían restando inventario. Y luego lo que veis abajo, la parte café, sería toda la estrategia de compensación de la empresa. Esto es lo que la SBTi llama la mitigación más allá de la cadena de valor y es algo totalmente diferente a la reducción. Entonces, de alguna manera, bueno, al final no sé si estáis familiarizados con las compensaciones, pero básicamente se tratan de estos proyectos de carbono que al final ocurren pues para muchas compañías fuera de su cadena, bueno, ocurren directamente fuera de sus cadenas de valor y al final pues lo que hacen es incentivar como esa financiación en proyectos que generen pues, beneficios pues, en el medio ambiente y la sociedad. Entonces, como veis, el planteamiento es muy distinto y no tiene nada que ver con las reducciones. Entonces, si un agricultor está generando créditos, estos créditos ya pasarían a formar parte del mundo de las compensaciones, por así decirlo. Y la empresa en concreto, digamos, contacta con su proveedor y le comenta, oye, quiero utilizar tus reducciones para reducir mi inventario, tus remociones también, reducciones o remociones, al final tendría que ver qué emisiones han sido redirigidas ya al mercado voluntario de carbono para evitar duplicidades, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, hay una metodología que también en ECOAC pues, podemos ayudar a nuestros clientes porque al final las cadenas de valor involucran a muchísimos actores y esto al final, que lo estoy presentando un poco de manera simplificada, puede ser muy complejo, ¿no? Que es el reporte de los inventarios ajustados para evitar esta doble contabilidad de reducciones y remociones de emisiones entre compradores y vendedores de créditos. Entonces, por un lado, tendríamos lo que es el trabajo de este inventario y las reducciones y por otro lo que es el mundo de las compensaciones y de la compra de créditos, que habría que trabajar en paralelo, pero de ninguna manera que se solapen. Muchas gracias, muy interesante, la verdad. Ahora vamos a pasar ya al último punto, donde abordaremos el compromiso de cero deforestación,
es un aspecto crucial dentro de los proyectos FLAG, ya que garantizar el cumplimiento de este compromiso es un desafío verdaderamente importante para todas las empresas. Sofía, aquí me gustaría, que empezáramos, hablando sobre, cómo las compañías podrían asegurarse de que cumplen con este compromiso. Sí, al final, bueno, muchas compañías, digamos que, que omiten esta letra pequeña cuando se embargan en el viaje de establecer objetivos FLAG, pero bueno, tenéis que tener en cuenta todos aquellos que estéis interesados en establecer objetivos FLAG, si no lo habéis hecho ya, que tenéis que también ateneros a este compromiso. ¿Y qué implica este compromiso? ¿No? Porque pues, también las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal, ¿no? Pero digamos que los objetivos principales de este compromiso es que te comprometas a eliminar la deforestación en todos tus productos principales básicos, con una fecha objetivo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero con una fecha de corte de no más tarde de 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, estás comprando una materia prima, esa materia prima pudo provenir de deforestación que ocurrió antes de 2020. Entonces tienes como este periodo de margen de 2020 a 2025 para, bueno, para ir cambiando y transicionando a la compra de materias primas que te aseguren, o de proveedores que te aseguren pues esa cero deforestación. ¿Vale? Entonces, también es importante entender que normalmente pues, se asocia a los productos de alto riesgo como las 5 commodities principales que a nivel global pues, se consideran como los productos críticos sometidos a deforestación. Pero hay que tener en cuenta que la definición de lo que es la guía FLAG determina que no son solo estas commodities, sino que si eres una empresa que determinas que hay otro tipo de producto básico en el que esté basado tu negocio que tiene un alto potencial de sufrir riesgo o directamente un cierto riesgo, tienes que tener como un sistema implantado para analizar esa trazabilidad y advertirte de los posibles riesgos que pueda haber para las detecciones posibles de cero deforestación. Entonces, nosotros al final, cómo trabajamos con nuestros clientes es ayudándoles a desarrollar planes de acción en línea con lo que recomienda la iniciativa, que es la AFI, la Accountability Framework Initiative. Colaboramos con ellos directamente, o sea que pues para consultas, dudas y demás, pues también tenemos cobertura directa. Y también es recomendable, ¿no? Esto es como una buena práctica y se podría incluso hacer, pero las compañías quizás no lo saben, te puedes comprometer también como, con el compromiso de no solo de los bosques, pero sino también con la no conversión de los ecosistemas naturales y con la no quema de turberas, que también pues, son puntos importantes que muchas veces se omiten y solo se da importancia a los bosques. Perfecto. Y hablando sobre este compromiso, ¿se debe de alguna manera comunicar el compromiso más allá de saber que la empresa lo está cumpliendo? Sí, o sea, al final aquí es explicar un poco más el tema del plan de acción, cómo lo hacemos en ECOAC, porque aquí hemos puesto un poco la formulación del objetivo, cómo se vería en la web de la página web. Una empresa se compromete a no deforestar en todos sus productos principales básicos relacionados con la deforestación con una fecha objetivo de a más tardar diciembre de 2025. Entonces, ¿qué supone este compromiso? Pues realmente supone implantar toda una política interna de deforestación, pues definiendo pues, el alcance, el sector, los indicadores, pues distintas métricas con el fin de determinar pues, pues un sistema que te permita y te advierta de todos los posibles riesgos a tiempo real que puedan sufrir tus principales productos básicos y también tener todo un procedimiento y un plan de acción para lo que es la mitigación de ese riesgo detectado en esos productos potencialmente susceptibles, ¿no? A sufrir cero deforestación. Em, y luego también pues es importante el tener todo esto porque uno también de los requisitos de la iniciativa es que tienes que estar publicando cada año cómo estás desplegando este plan de acción, ¿no? Esta política interna. Una manera, por ejemplo, de hacerlo es respondiendo al cuestionario de CDP de Forest, ¿vale? Que eso, pues en ECOAC tenemos una amplia experiencia, llevamos pues, más de 15 años contestando cuestionarios CDP, no solo de climate, pero de water, forest,
Entonces, bueno, tenemos, digamos, experiencia en asesoramiento en este sentido. Entonces, digamos que es un poco, os lo explicamos para ofrecer pues, la vinculación con lo que podéis estar ya haciendo, ¿no? En materia de reporting, con lo que puede ser el cumplimiento de este compromiso. Perfecto. Has mencionado estos principales productos básicos. ¿Podríamos hablar un poco más de ello? Sí, aquí esto es, digamos, algo rápido, pero sí que nos hemos visto, antes de que la iniciativa actualizara su guía, había muchas cuestiones en cuanto a qué son realmente los productos básicos para una empresa, ¿no? Es decir, imaginaros una empresa que distribuye carne procesada, pues nos venía con preguntas diciendo, oye, tengo una flota que tiene caucho, bueno, al final las ruedas de la flota tienen caucho, ¿no? Entonces tengo que trabajar en la trazabilidad de toda, de este caucho, ¿no? Para determinar si tiene riesgo de deforestación o no. Entonces, bueno, al final, antes de la actualización de la guía, pues esto como de principal no se había definido, se entendía que iba a ser prácticamente casi todo lo que estuviera involucrado en tu cadena de valor, pero al final, lógicamente no, tienes que centrarte en los productos básicos en los que esté centrado tu negocio. Y vuelvo a repetir, no solo son los productos críticos, las principales commodities, ¿no? Aceptadas actualmente, sino también todos los productos básicos que tú puedas considerar que puedan tener cierto riesgo, ¿no? Por ejemplo, estoy comprando algodón, pues es algodón a priori, pues no, por líneas generales, en términos científicos, no se determina que sea un producto básico crítico, pero tú a nivel interno puedes determinar que puede haber cierto riesgo, ¿no? Entonces tienes que justificárselo a la SBTI de una manera clara para realmente que ese producto básico principal para tu negocio no tenga este riesgo. Perfecto. Y ya para terminar, me gustaría entender si hay algún tipo de vinculación entre este compromiso de cero deforestación de la SBT FLAG y el reglamento contra la deforestación UDR. Sí. Aquí comentaros que al final también trabajamos en paralelo con nuestros clientes para abordar pues demandas regulatorias y también voluntarias de manera conjunta, ¿no? Porque podemos hacer sinergias. Entonces aquí la idea es un poco saber que está este reglamento que entra en vigor y que va a ser aplicable a partir de diciembre de 2026. Entonces, por ello, las empresas que, bueno, en este caso concreto hay pequeñas diferencias, ¿no? Pero todas las empresas que tengan estos productos, que son en concreto ganado, cacao, café, palma, caucho, soja y madera, que son esas commodities de las que hablábamos, pues tendrán que aportar unas pruebas y establecer pues, esta política interna de deforestación para identificar, evaluar y abordar los riesgos de la deforestación. Y en el caso de identificar riesgos, contar cómo subsanarlos, ¿no? Para que puedan entrar en la Unión Europea. Si no, tus productos con los que te de los que te abasteces no podrán entrar en la Unión Europea y además el cumplimiento puede dar lugar a multas de hasta el 4% de la facturación de la empresa. Entonces, ¿cómo lo vinculamos en ECOAC? Con lo que es el establecimiento de SBT Flags, el compromiso de cero deforestación. Pues ciertamente al final el reglamento EUDR te permite, te da unas directrices claras sobre cómo establecer esta política interna, este proceso de debida diligencia. Entonces, hay un paralelismo en el sentido de que puedes, pues las principales commodities, trabajarlas desde el punto de vista de la regulación EUDR para asegurarte a su vez que estás cumpliendo con el compromiso de SBT Flag, pero también SBT Flag digamos que el alcance es mayor. Entonces, las commodities que no están incluidas en el reglamento también les puedes trabajar desde el punto de vista del UDR. Y entonces, así, de alguna manera, aunas esfuerzos y no tienes que estar centrándote de manera separada en cosas que se pueden al final juntar y tratar de un mismo modo, ¿no? Entonces, al final, en ECOAC siempre intentamos buscar todas las conexiones que pueda haber, como estábamos comentando también con CDP Forest, qué partido podemos sacarle para luego que sirva como demostración a la SBTI, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias.
Ahora vamos a pasar a las preguntas, pero antes de todo, quería darte las gracias a ti, Sofía, por el valioso contenido que has compartido hoy con nosotros. Ahora sí que sí, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Vamos a responder alguna de las preguntas que han ido surgiendo durante la sesión. Nos quedan 2 minutos, intentaremos responder las máximas posibles. Sí que, como ya he comentado antes, todas aquellas que no hayan podido ser respondidas, nos vamos a encargar de pasaros un mail con a cada uno de vosotros, con la respuesta. Entonces, si me dejáis un momentito para mirar el chat. Sí, muchas preguntas. Vale, mira, podemos empezar a lo mejor con esta, Sofía, a ver qué te parece, que dice, ¿qué pasa si no tengo trazabilidad de los proveedores o si tengo diferentes proveedores cada año? No se puede medir nada. Sí, esto es muy buena pregunta. Al final, es cierto que dependes en gran medida de esa trazabilidad, en el sentido de que si no tienes datos primarios, sobre todo para lo que es el cálculo de las remociones, pues no puedes prácticamente hacer nada, ¿no? Es cierto que digamos que hay más allá de lo que es trabajar la trazabilidad, porque hay días, ¿no? Pues podemos sentarnos con vosotros y comentaros pues, todas las alternativas que podríais tener para trabajar esos esfuerzos por obtener información. Pero es verdad que hay casos concretos, por ejemplo, creo que lo que ha dicho, ¿no? Que al final el hecho de que sea un proveedor muy cambiante, ¿no? Pues dificulta mucho las cosas, sobre todo de cara a hacer un plan de monitorización permanente sobre el mismo terreno para lo que es el cálculo de las remociones. Entonces, en este caso concreto, sí que hay vías alternativas que aún no han sido aprobadas por la SBTI o el GHG Protocol, pero que están en proceso de aprobación, ¿no? Porque todavía estamos a la espera de esta guía final del GHG Protocol y sabemos que esto está bajo consulta pública, que seguramente se acepte, y luego la SBTI, que también está en revisión del Corporate Net Zero Standard. Entonces, digamos que esta opción intermedia de la que hablaba es el concepto de supply share, por el cual tú eliges, sabiendo tu región de abastecimiento, proveedores representativos y trabajas con ellos, haces un engagement con ellos, aunque no sean tus proveedores reales, de manera que no te dificulte a ti. Lo que no se puede, vamos, tolerar, al final es un poco el mensaje, es que tú tengas ganas de hacer cosas, de querer progresar, de querer intervenir y por la limitación de la trazabilidad no poder hacer nada, ¿no? Entonces, esto es como la vía intermedia por la cual podrías elegir tú a los proveedores, siempre y cuando, bueno, hay una serie de requisitos, y trabajar con ellos y de alguna manera también sacar beneficio de ello y que eso ayude a mejorar tus factores de emisión. Perfecto. Me sabe mal decir que nos estamos yendo de tiempo, así que si os parece, cerraremos aquí la sesión de hoy. De nuevo, muchas gracias, Sofía, por el contenido compartido y a vosotros por vuestra participación.